Buenas tardes. Presento un saludo a todas las personas que se conectan en este momento. Estamos en vivo por YouTube. Les damos una cordial bienvenida desde la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia. Queremos saludarlos, decirles que el propósito principal de este evento virtual es presentarles el Manual de Estrategias de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, una nueva herramienta para Bogotá. Celebramos y agradecemos a todos los participantes su presencia en este evento, especialmente a los profesionales psicosociales del distrito que desarrollan acciones de prevención con la comunidad de Bogotá. En esta jornada tendremos 3 momentos importantes. Iniciaremos con los saludos institucionales, luego tendremos la oportunidad de hacer un tour virtual por el manual y cerraremos con una conferencia sobre prevención basada en la evidencia por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Saludo muy especialmente al doctor Alejandro Gómez López, secretario distrital de Salud, al señor Olivier Nizan, oficial senior encargado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, quienes nos acompañan para dar apertura al evento. Asimismo, presento un saludo a la doctora Clemencia Mayorga, subsecretaria de Salud Pública, doctora Iliana Curriel, directora de Salud Colectiva, y María Claudia Franco, subdirectora de Determinantes en Salud, y por supuesto a mis colegas de UNODC. A continuación me permito invitar al doctor Alejandro Gómez López, secretario distrital de Salud, para que presente a todos los participantes su saludo. Adelante, doctor Alejandro Gómez. Muchísimas gracias, María Mercedes. A todas y todos, mi saludo respetuoso, mi saludo cariñoso desde la Administración Distrital, particularmente desde la Secretaría Distrital de Salud. Son momentos difíciles los que estamos viviendo. No podemos negar que las condiciones de la pandemia nos han llevado a reflexionar profundamente sobre nuestros estilos de vida, sobre la forma como nos relacionamos y sobre la forma como estamos en la ciudad y en el hogar. De los aprendizajes que hemos tenido con el confinamiento que ha traído la pandemia, algunos de ellos, y tal vez los más importantes, tienen que ver con el entorno de salud mental y convivencia. La alcaldía distrital de la doctora Claudia López ha puesto un particular interés en los temas de salud mental. Y permítanme recordar los aspectos constitutivos de nuestro proyecto de salud mental. Claro que nos interesa sobremanera el tema de ansiedad y depresión que está relacionado con el tema del suicidio. Nos interesa sobremanera todo lo que tiene que ver con las violencias, sobre todo dos en particular que nos preocupan en este contexto en el que estamos hablando: la violencia de género, la violencia intrafamiliar e incluso la violencia que se ejerce en la vía pública como una manifestación del estrés y de un mal manejo de la frustración. Y hay un tercer elemento importantísimo para nosotros, que es el consumo de sustancias psicoactivas. Desde un primer momento, el equipo de trabajo que nos acompaña en la alcaldía ha entendido que el enfoque que tenemos alrededor de sustancias psicoactivas es un enfoque de salud pública. Es un enfoque que privilegia, por supuesto, la independencia y la libertad que le asiste al individuo, pero que de ninguna manera desconoce el valor enorme que tienen los procesos de prevención de los consumos tempranos, y tampoco pretende disminuir o soslayar el daño que tiene el consumo problemático de sustancias psicoactivas. En ese entorno, entonces, para nosotros la presentación de este manual tiene un gran valor. Hoy estamos en una situación que alguien ha dicho es algo distópica, el mundo que nos ha tocado vivir, con la gente por fuera del espacio público y relacionándonos sin ir más lejos como nos estamos relacionando en este instante, a través de medios electrónicos que nos han llevado a otras lógicas. Pero allí, en esta nueva condición, el tema del uso de sustancias ilícitas también se ha constituido en un reto. Con el confinamiento nos hemos tenido que replantear qué tenemos que hacer.
con los consumidores habituales, con los consumidores problemáticos y con aquellos, de pronto chicos y chicas incluso, que aún no han tenido experiencias con el consumo de sustancias psicoactivas y qué podríamos hacer para evitar o posponer ese tipo de experiencias. Entonces, en este marco discursivo y conceptual frente al consumo de sustancias psicoactivas, que yo le doy la bienvenida al nuevo manual. La prevención juega un papel fundamental. Que no se vaya a creer nunca que por nuestro enfoque desde la salud pública estamos patrocinando, estamos conectando o estamos estimulando el consumo de sustancias ilícitas. De ninguna manera. Yo creo que este manual nos ayudará de manera importantísima a los diferentes actores del distrito que tenemos expresiones en diferentes espacios, en el espacio escolar, en el espacio doméstico de los hogares, en el espacio público, en el espacio deportivo y en los diferentes grupos etarios. De modo que permítanme, como les dije en un principio, saludar con mucha complacencia el que podamos contar con esta herramienta y el haber logrado la metodología de construcción colectiva que valoramos enormemente dentro del Distrito Capital. Muchas gracias, doctor Gómez, por sus palabras, por el apoyo decidido de su oficina a estos procesos. Esperamos también desde Naciones Unidas acompañar a la Secretaría de Salud en seguir difundiendo el manual, entrenando a los profesionales del distrito con esta herramienta. Quiero contarle también que tenemos 274 personas en YouTube, escuchándonos, poniendo también sus opiniones en el chat y de verdad le damos muchísimas las gracias de acompañarnos en este lanzamiento tan importante. Le doy paso al señor Olivier Nissan, oficial senior encargado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, para que nos brinde también su saludo. Adelante, Olivier. Muchas gracias, María Mercedes. Pues me gustaría primero pues mandarle un cordial saludo al secretario de Salud pues, del distrito, el señor Alejandro Gómez. Ya sabemos todos que está muy ocupado esos días, y también a todos los miembros del Consejo Distrital de Estupefacientes que están participando pues, en este evento el día de hoy. También pues agradecer a todo pues el equipo de salud pues del distrito y también de nuestra oficina, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. También me gustaría señalar, como bien lo mencionaste, que este tema realmente vemos que es muy relevante por el número de personas que están participando de manera virtual en este evento el día de hoy, y que por muchos son profesionales psicosociales del distrito que realizan un papel clave en cuanto a prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Nuestra oficina pues viene trabajando con la Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá desde ya hace unos años en tema de fortalecimiento institucional, en tema también de capacitación, de gestión del conocimiento, y estamos muy agradecidos por esta confianza depositada por el secretario, por el equipo de la alcaldesa para este tipo de trabajo. En el marco de esta alianza, nos complace mucho presentar el día de hoy este manual de estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la cual constituye una nueva herramienta para Bogotá que va a permitir a los profesionales implementar acciones de prevención a partir de la evidencia científica. El manual se fundamenta en estándares internacionales de prevención del consumo que nuestra oficina ha desarrollado a nivel global y que ya pues, ha piloteado pues, en varios países del mundo. Esos estándares pues, dan orientaciones prácticas de tal forma que se puedan llevar a cabo procesos basados en la evidencia de planeación, ejecución y evaluación de programas de prevención del consumo. Asimismo, pues busca mejorar el abordaje y las intervenciones para la prevención del consumo desde el enfoque de desarrollo humano y con una perspectiva diferencial. La evidencia científica ha mostrado que los programas que se conciben desde la movilización de todos los sectores sociales tienen un mayor impacto en la comunidad. Eso nos invita a promover iniciativas articuladas con los diversos entornos, tanto educación, salud, comunicación, cultura, que fortalezcan
los factores protectores a nivel individual, familiar, social y comunitarios. Así que esperamos realmente que esta herramienta sea útil, sea práctica para todos los profesionales de salud del distrito que tengan funcionar en materia de salud mental y especialmente prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y que esta herramienta pues pueda orientar estos procesos de acuerdo con los factores de riesgo y de protección frente al consumo de drogas en el distrito de Bogotá. Nuevamente, pues me gustaría agradecer la colaboración y el apoyo y la confianza de la Secretaría de Salud, y pues les deseo una fructífera jornada de trabajo a todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivier, por tus palabras, también al doctor Gómez por sacar parte de su tiempo para este lanzamiento. Estamos muy contentos por la respuesta de las personas a este evento. Me permito contarles que se han unido por el canal de YouTube 285 personas. Quiero aprovechar para saludar a las personas de las subredes, de IDIPRON, de ICBF, de la policía, de algunas instituciones educativas de Bogotá. Por ahí me informan que del Colegio San Pedro Claver, también de las entidades nacionales, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud. Lo que sigue a continuación es lo que hemos denominado el tour virtual por el manual, a lo que vinimos, ¿cierto? A conocer un poco el manual. Entonces, mi colega Lorena Godoy, que es asesora técnica en prevención de UNODC, servirá de guía para mostrarles qué tiene el manual, qué les ofrece y antojarlos un poco para que luego lo descarguen y lo pueden consultar. Recuerden que durante las intervenciones los participantes pueden escribir en el chat sus comentarios, pueden hacer preguntas. Tenemos personas de la Secretaría Distrital de Salud que están también atentas a responder sus preguntas, y si alguna pregunta se queda sin responder, seguramente vamos a tener muchos espacios para seguir hablando de esta herramienta que es tan importante. Entonces, le doy la palabra a mi colega Lorena Godoy, que va a ser quien va a hacer la presentación del manual. Adelante, Lorena. Muchísimas gracias, María Mercedes. Muchas gracias al secretario y a Olivier por las palabras iniciales. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por conectarse con todos nosotros. Hoy, como les mencionaba María Mercedes, tenemos la oportunidad de compartirles el manual de estrategias de prevención del uso de sustancias psicoactivas, Bogotá Distrito Capital. Este manual es producto de varios meses ya de trabajo en convenio entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Secretaría Distrital de Salud. Todo este manual y sus contenidos están pensados en fortalecer las capacidades de los profesionales, de apuntarle a diversos sectores como tal, no únicamente del distrito, sino también constituirse como un aporte importante en general para el país. Entonces vamos a explorar brevemente qué contiene el manual, vamos a ver las diversas herramientas que les queremos aportar y las que les queremos ofrecer, dónde pueden encontrarlo principalmente, dónde lo van a poder también descargar. Y bueno, qué mejor que navegándolo directamente y teniendo la oportunidad pues de verlo de manera directa. ¿Listo? El manual pues ya hablaremos más adelante, pero estará disponible en las páginas de la Secretaría de Salud y posteriormente en la página de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y es un documento que vamos a poder descargar, es descargable PDF y lo podemos consultar en línea. Digamos que básicamente no va a ser una versión impresa. ¿Listo? Entonces pues empecemos. Bien. Vamos iniciando con empezar a entender un poco qué contiene el manual, ¿listo? Cada uno de los módulos que tiene 4 módulos como tal, y cada uno de ellos nos va a aportar de manera diferente, nos va a permitir comprender la prevención desde diferentes modelos. El primer módulo que ven delimitado allí de color azul es el módulo en contexto. Este nos brinda un panorama general del consumo de sustancias psicoactivas, nos brinda un panorama en el país, cómo se está comportando como tal la problemática en el distrito, y de esta manera nos permite también ver el por qué hay que hacer prevención,
cuáles son los elementos o algunos factores que están relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, entre otros pues, factores que también nos van a orientar un poco y a entender la justificación. Posteriormente, en color morado, vamos a poder ver todos los contenidos del módulo 1. Ya avanzamos pues como tal a los módulos propiamente dichos, a los módulos de revisión. Y estos módulos nos van a dar la oportunidad de, este primero, nos va a dar la oportunidad de conocer, como su nombre lo indica, la ruta de inicio. Nos va a permitir conocer esas bases que están cimentadas desde las políticas públicas, conocer las orientaciones que nos brinda para emprender acciones de prevención, elementos relacionados pues, que se basan en el reconocimiento de la problemática y que también nos van a dar la oportunidad de ver desde un punto de vista internacional, pero más que todo y principalmente revisando las políticas y lineamientos vigentes a nivel nacional y distrital. El módulo 2, que es el que podemos observar en color verde, en este pues vamos a ver que la ruta de inicio nos va a conectar con este módulo. Y este módulo es el que nos va a invitar a revisar la prevención basada en la evidencia propiamente dicha, para de esta manera contar precisamente, como el nombre lo indica, con otros lentes a la hora de pensarnos la prevención de consumo de sustancias, con otros lentes que nos permitan tener una perspectiva actualizada, alineada con los aportes de la investigación, alineada con los aportes de la ciencia y lo más importante, centrado en la persona, que es el enfoque que hoy en día reconocemos que es válido y que funciona. Y finalmente, el manual nos va a invitar a emprender o a más bien a poner manos a la obra, como allí dice. Y nos va a brindar entonces de esa manera algunos pasos, algunas orientaciones, herramientas para tomar acciones en nuestros entornos profesionales y formular y poder implementar incluso acciones de prevención, tomando pues claramente como base los aportes de la prevención basada en la evidencia, los aportes de la investigación y los aportes de la ciencia. Entonces estos son principalmente los 4 módulos como tal que están delimitados, uno inicial que nos habla de la contextualización y ya después unos módulos que vamos a ir revisando y teniendo la oportunidad de explorar. Bien, ¿qué elementos nos van a ayudar a emprender como tal este recorrido, a comprender mejor todo este tema? Encontraremos una serie de cuadros interactivos que nos acompañan en la revisión desde diferentes niveles. Entonces vamos a encontrar cuadros para reflexionar, que nos permitirá cuestionarnos sobre el tema, debatir un poco nuestras percepciones, reconocer qué actitudes tenemos respecto a la problemática, respecto a la prevención, entre otros elementos. También contaremos con una serie de fuentes, de referencias de consulta para profundizar sobre un tema determinado del que estemos hablando allí en ese momento en el contenido. Cuadros con datos orientadores, con elementos importantes, con elementos que debemos tener en cuenta para interpretar la información que estamos leyendo. También resúmenes de conceptos clave para apropiarnos más de algunos contenidos de ser necesario. Tips o consejos prácticos para tener en cuenta al momento de emprender acciones o al momento de emprender estrategias preventivas. Y unos elementos recordatorios de información importante que nos va a permitir retomar o nos va a permitir también relacionar información vista posiblemente en momentos o en espacios anteriores del manual y pues poderla refrescar y conectarla. Y adicionalmente también listas de chequeo para tener en cuenta ese paso a paso, especialmente pues en el contexto o en lo que se habla a nivel de práctica. Adicionalmente vamos a contar a finalizar cada módulo con elementos como infografías, con cuadros en resumen que nos van a permitir recoger elementos clave de cada uno de los módulos, con algunos glosarios, con herramientas específicas y bueno, ya digamos que lo vamos a poder ir revisando. Como podemos ver, entonces, el manual nos brinda muchas herramientas, nos brinda maneras diferentes de exploración y entonces, pues, vamos a ir directamente a revisarlo y a navegarlo propiamente. ¿Listo? Bueno. Como les indico, como les digo, más adelante vamos a poder ver con mayor detalle la ruta como tal de acceso que vamos a tener para pues, que podamos verlo con facilidad. Bien.
Bueno. Entonces el manual inicia obviamente con una tabla de contenido. Esta tabla de contenido pues nos va a facilitar la navegabilidad directa por los temas de interés, de tal manera que digamos yo puedo hacer clic en aquello que quiero revisar. Acá podemos digamos ver uno a uno cada uno de los temas. Y si yo quiero ir directamente a, por ejemplo, en contexto y quiero revisar esta parte que nos habla del panorama general, pues yo voy a poder iniciar o dar clic directamente y al dar clic pues voy a poder ver directamente la página sin necesidad de tener que buscarla. Entonces eso es un elemento importante que nos permite como tal tener mayor navegabilidad del manual como tal. Acá podremos ver como pueden ver en la tabla de contenido uno a uno de los temas, los subtemas que contiene cada uno de los módulos y pues los principales elementos clave. Como podemos ver, va a iniciar con una parte de presentación. Las primeras páginas son una parte de presentación y esas páginas nos van a permitir responder a 3 preguntas claves. ¿A quién está dirigido el manual? Entender, digamos, el contexto en el que está desarrollado. Adicionalmente, tener la oportunidad de saber o de reconocer qué se puede encontrar en el presente manual. Nos va a orientar más o menos en cómo se va a poder manejar y cómo lo podemos utilizar, que es, digamos que uno de los elementos también más importantes para la revisión. ¿Listo? Bueno. Posteriormente, entonces, ya vamos a iniciar como tal con las secciones de aprendizaje que anteriormente les mostré, con esas 4 secciones diferenciadas, esas 4 secciones que a través también de esa ruta de colores nos permite ver un aporte desde cada uno de esos niveles. Vamos a poder ver, digamos, en la primera sección en contexto, todo enmarcado en tono de azul, en tono de verde. Desde las primeras páginas podrán apoyarse, como les mencionaba, en esos cuadros interactivos. Algunos de ellos nos van a llevar a secciones específicas del documento, como por ejemplo en este cuadro que mencionamos de aquí para profundizar, que como les decía, son fuentes o referencias con las que podemos ampliar nuestro conocimiento con relación a una temática en particular. Y entonces, digamos, acá nos puede dirigir directamente a una infografía que nos va a ampliar la información, que podemos consultarla directamente, o digamos que también tenemos la oportunidad de ver directamente otro tipo de páginas. Digamos que acá, como estamos en el tema de contextualización, entonces nos invita a ver la página del Observatorio de Drogas de Colombia. Entonces, simplemente dando clic vamos a poder ampliar la información de una manera directa, de una manera rápida, de fácil acceso, para yo ampliar, digamos, y tener la oportunidad de reconocer un poco más todo lo relacionado con el manual, o con la información más bien que estoy revisando. ¿Listo? Bueno, también a lo largo del manual vamos a poder encontrar figuras de apoyo, elementos que nos van a ayudar a soportar claramente lo que estamos viendo, de pronto a entender el orden de esos conceptos, a verlos, digamos que mucho más gráficamente. Bien. Ya posteriormente podemos ver que, como les mencioné anteriormente, teniendo en cuenta que existe muchos datos y mucha información referente al tema de consumo de sustancias psicoactivas, referente también al tema de la prevención, siempre en los módulos vamos a finalizar cada uno con infografías. Y esas infografías, la intención es que de manera clara, de manera concreta, de manera gráfica, nos vayan a resumir pues la información relevante y nos permitan pues también entender los elementos de una forma mucho más relacionada y como contextualizada. En este caso, esta infografía que estamos revisando nos permite entender un poco el tema de los estudios nacionales, haciendo zoom en el Distrito Capital y cuál es el comportamiento del consumo de sustancias psicoactivas, diferenciándolo por las diferentes sustancias psicoactivas y visibilizando también elementos como las edades de consumo, la percepción de riesgo y otros elementos que estos estudios nos permiten concluir en torno a los entornos, a la importancia de hacer también acciones diferenciadas en función de eso. Listo. Bueno. Ya después vamos viendo y vamos navegando y llegamos hacia el módulo 1, al módulo morado, que es la ruta de inicio, que son esos primeros parámetros y esos elementos
que nos permiten entender un poco la política pública de una manera mucho más sencilla, mucho más clara, con elementos y conceptos clave. ¿Listo? Al inicio de los 3 módulos, digamos que el primero era una parte de contextualización, ¿no es cierto? Este segundo ya va a permitirnos hacer la revisión desde un punto focal en específico, que son las políticas. Al inicio de cada uno de los 3 módulos van a poder encontrar siempre el objetivo de aprendizaje y las unidades temáticas que lo componen. Entonces, digamos, en este caso, esa ruta de inicio nos trae 3 unidades en específico. Un punto de partida, que digamos que iniciamos desde contexto como la salud pública, elementos de desarrollo integral y el concepto también de bienestar que se relaciona mucho con la atención primaria en salud y todos estos elementos que incluso el secretario nos hablaba de eso un poco. El eje central, que van a ser siempre las personas, las familias y las comunidades, de acuerdo a las principales conclusiones a las que siempre llegamos revisando y leyendo las políticas públicas. Y las coordenadas esenciales, que siempre van a ser, y vamos a ver las que están muy ligadas con ese segundo módulo de formación, que son los entornos, el curso de vida y la evidencia. ¿Listo? Entonces, digamos que esos son elementos que nos van a permitir orientarnos desde un inicio, tener claro que vamos a poder revisarlo de manera constante y demás. Listo. Bien, dado que este módulo entonces está centrado en hacernos entender de manera sencilla y aplicada los aportes de la política, como les decía ahorita, vamos a encontrar que en los cuadros interactivos se encuentra el acceso directo a las políticas, por ejemplo. Entonces, digamos, en este podemos encontrar, en el texto estamos hablando un poco como el tema de las políticas a nivel nacional, y vemos aquí que en el cuadro para recordar nos invita a revisar directamente las políticas vigentes, que es la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Ministerio de Salud y Protección Social y la Política Ruta Futuro. Entonces, como les mostraba anteriormente, yo solamente doy clic y ya directamente me va a abrir y me va a dar la oportunidad de explorar de una manera mucho más rápida todo lo relacionado con la política y tal vez referirme o profundizar en el tema. ¿Listo? Bien. Bueno, también como les mencioné anteriormente, cada uno de los módulos tiene resúmenes al finalizar y esos resúmenes son como elementos clave que nos van a ayudar a tener en cuenta siempre las ideas fuerza sobre los cuales nos están invitando a revisar a través del módulo, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos las 5 claves que brinda el marco político y normativo distrital, nacional e internacional. Digamos que nos permite concluir de una manera muy sencilla cuáles son los elementos cosas clave que nos permite entender ese módulo. Y adicionalmente también vamos a encontrar un glosario donde se va a acceder de manera más directa a esos conceptos clave. Si bien yo ya tuve la oportunidad de revisarlos a pie de página con esos cuadros interactivos, voy a poder también encontrarlos aquí de una manera un poquito más directa y refiriéndome específicamente, pues también teniendo la oportunidad de revisar la bibliografía posteriormente. Como podemos ver, pues acá ya también hay otra infografía que nos enfoca un poquito más en todo lo relacionado con el marco político. Y ya después pasamos posteriormente a nuestro módulo 2. El módulo 2, con otros lentes, se identifica con sus contenidos por color verde y recordemos que la intención es que nos brinden las bases conceptuales de la prevención basada en la evidencia desde una manera muy sencilla, también fácil de entender, muy resumida, sin digamos que incluir tantos elementos o cuestiones que nos tiendan a confundir o a complejizar un poco la tarea, sino que de una manera muy clara. Aquí vemos sus objetivos también, sus unidades temáticas, y siempre digamos que los módulos van a tender a iniciar con una pregunta inicial, valga la redundancia, que nos van a ayudar a contextualizar un poco cuáles son los temas que vamos a encontrar, por qué es relevante, una justificación básicamente, ¿no es cierto? Y aquí cuadros como en este módulo, cuadros como para la práctica, como este que está aquí, nos va a permitir ir relacionando los ejes conceptuales con las prácticas preventivas que yo voy a revisar o a ver posteriormente. Entonces son esos elementos aquí bien importantes que voy acá a ir desarrollando y pues en este caso estoy hablando de la intención o de la necesidad de que yo diferencie. Ya estoy hablando de prevención basada en la evidencia, entonces me está invitando a que yo intente diferenciar o hacer la diferenciación entre programas y acciones de prevención y la importancia que esto implica para, como tal, ya al momento en el que nosotros vayamos a desarrollar acciones preventivas. Bien, bueno.
Ya posteriormente, claramente, pues aquí los cuadros ya cada vez, los elementos conceptuales, los cuadros de conceptos, los cuadros para recordar, van a cobrar muchísima más relevancia porque pues nos van a permitir formalizar las temáticas clave e irlo relacionando pues con temas que ya previamente hemos revisado en anteriores páginas, como por ejemplo relacionar este tema de prevención basada en la evidencia con cuándo nos lo mencionaron, en qué políticas, todos esos elementos digamos que están condensados y nos permiten pues verlo de una manera mucho más práctica. Bueno, y además también nos va a permitir ir reflexionando un poco en torno a los temas, en torno a su aplicación y, por ejemplo, en este caso nos va a brindar casos de la vida cotidiana en el que nos van a permitir entender un poco cuál puede ser la relevancia de entender el punto de vista de lo que se está hablando en el manual. En este caso, por ejemplo, el caso de Sergio nos permite entender un poco el por qué, la importancia de entender la perspectiva de la prevención, entender la prevención basada en la evidencia desde una perspectiva de curso de vida, entendiendo elementos como las transiciones, las trayectorias, entre otros elementos. Bueno, entonces aquí estamos ya, como les mencionaba, en ese tercer módulo. Y finalmente, pues como ya les he venido mostrando, el módulo pues también va a concluir resumiendo los 6 elementos clave de la prevención basada en la evidencia. Y va a concluir también con unas infografías, una infografía que me permite ver de una manera mucho más resumida, clave y clara, un tema clave para la prevención, que es la comprensión de los factores de riesgo y la comprensión de los factores de protección. ¿Listo? Y también otros elementos importantes como lo son los principios de la prevención que proponen el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Ya después entonces, finalmente, vamos a encontrar el módulo más práctico, el módulo, digamos que traemos con una mayor propuesta y un mayor desarrollo en términos didácticos, y es el manos a la obra, el que les mencionaba anteriormente. Este módulo nos va a resumir los pasos más importantes para desarrollar programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta, evidentemente, lo sugerido por los lineamientos nacionales y en especial un aporte muy importante que hace el Lineamiento Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol. Entonces, digamos que vamos a condensar básicamente parte de estos aportes y lo vamos a resumir en 5 importantes pasos. El análisis de necesidades, la revisión de prácticas basadas en la evidencia en la que ya vamos a hacer énfasis, la formulación, la implementación y posteriormente pues ya la evaluación y el seguimiento. Entonces, ya dicho esto, frente a cada paso nos va a decir el cómo y lo más importante aún que el cómo, el con qué puedo yo desarrollar cada uno de los pasos. Entonces, por ejemplo, para realizar el primer paso, que es el de análisis de necesidades, se sugieren algunas técnicas específicas para desarrollarlas. Por ejemplo, sugerimos entrevistas, tener en cuenta elementos relacionados como por ejemplo los grupos focales, hacer ejercicios de cartografía social. Entonces, como podemos ver aquí, no únicamente estamos hablando del tema, sino que también nos remitimos a bibliografía complementaria para que ustedes tengan la oportunidad de revisarlo, tengan la oportunidad de ver en realidad cómo podría tener una real aplicación en sus contextos. Y adicionalmente, entonces, pues también nos va a permitir, el manual también tiene algunos elementos en su caja de herramientas, en su parte de apéndices, con algunos ejemplos o instructivos o herramientas específicas que son para estos pasos, este paso tan importante, un insumo principal con una caja de herramientas para ir poniendo en marcha pues estas acciones. Entonces, en este caso, nos invita a ver el anexo o el apéndice C, y en este, como ustedes se dan cuenta, si arriba están hablando de un tema de realizar el análisis de necesidades y propone herramientas como el árbol de problemas, aquí tenemos, digamos que a través de un ejemplo, ilustramos cómo pueden desarrollar el árbol de problemas. Entonces, digamos que esos elementos son bien importantes. Y finalmente, digamos que uno de los mayores desarrollos que tiene el manual en función de su practicidad es el paso número 2, lo constituye en el paso número 2. ¿Por qué? Porque pues es la oportunidad, nos da la oportunidad de ver de manera resumida los principales aportes de la evidencia.
Nosotros nos hemos dado cuenta que una de las principales barreras para que nosotros podamos implementar como tal en terreno estrategias de prevención es el acceso a la prevención, a información relacionada más bien con la prevención basada en la evidencia. Entonces, por esa razón, hemos dispuesto esta herramienta. Entonces, esta rueda, la rueda de la revisión de la evidencia, nos permite acceder a una serie de fichas de resumen dispuestas para que encuentren información concreta, información sobre los principales programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta el curso de vida y los entornos. ¿Listo? Entonces, acá brevemente vamos a, digamos, a poner en práctica en función de un ejemplo cómo funcionaría esta dichosa rueda. Como pueden ver en la parte derecha están las instrucciones. Nos van a decir que primero el eje central, basándonos en las políticas y digamos que en todas las aproximaciones de la evidencia, es centrarnos en el momento del curso de vida. Entonces, digamos que yo, dentro de mi campo profesional, me voy a centrar en la adolescencia, porque mi población es adolescente. Posteriormente, entonces, puedo identificar los entornos que están disponibles. Entonces, desde dónde voy a poner en marcha mi estrategia de prevención, puede ser dirigida a familias en el entorno hogar, en un entorno comunitario, en un entorno educativo o en un entorno laboral. En el caso mío, como estoy hablando de adolescencia, quiero pensarlo en un entorno comunitario. Desde el nivel de prevención en el que lo voy a poder ver. Nosotros digamos que previamente tuvimos la oportunidad de ver que la prevención basada en la evidencia está pensada desde 3 niveles, lo universal, lo selectivo y lo indicado. Como pueden ver allí, cada una de estas estrategias, digamos que estas fichas que están enumeradas con algunas letras, nos dan la opción de ver esas estrategias de manera diferencial, es decir, si yo voy a buscar lo universal, busco el color azul oscuro, si busco lo selectivo, entonces va a ser el azul agua marina y posteriormente pues la parte indicada va a estar en verde como tal. Entonces digamos que yo estoy centrada en la adolescencia, estoy centrada en el entorno comunitario y quiero pensarme una estrategia de orden o de nivel universal. Entonces voy a pensar aquí, porque pues precisamente es el color azul que se me está indicando. Hago clic en la ficha A5 y la ficha A5 me va a contener una serie de resumen. Esa ficha de resumen que yo les decía que me va a permitir orientar de manera práctica y clara todos los elementos relacionados con estas estrategias de prevención vistas. Entonces me habla la ficha de intervenciones de base comunitaria o intervenciones de múltiples componentes, tiene una descripción breve de qué se trata, la población hacia la que obviamente va dirigida, unos objetivos que yo podría priorizar, ejes o contenidos temáticos que podría tener en cuenta, pautas para el desarrollo metodológico, orientaciones didácticas en la medida en la que qué estrategias sirven para implementar con este tipo de población, teniendo en cuenta el momento del curso de vida y el entorno. Y posteriormente, pues un breve ejemplo de cómo podría ponerse en marcha una estrategia de este orden, una estrategia o un programa de este tipo, teniendo, digamos, que unos límites y unos elementos clave. Y finalizando, por último, con unos recursos de apoyo que me van a permitir a mí pues revisar también otros recursos adicionales, tener la oportunidad pues de informarme muchísimo más. En caso dado de que yo piense que esa de pronto no me sirve y que mentiras, quiero por ejemplo hacer una estrategia de prevención selectiva, entonces voy a poder volver siempre acá a la rueda donde se me está indicando volver a la rueda. Ese es uno de nuestros principales desarrollos, es una de nuestras principales apuestas. La intención es que la gente tenga claridad de que la información basada en la evidencia existe, solamente digamos que hay que buscarla y la intención es digamos que permitirles a ustedes de una manera mucho más clara y sencilla poder acceder a ella. Entonces digamos que este es un elemento así bien importante, que los invitamos a que lo revisen, a que lo escudriñen y tengan la oportunidad de verle la relevancia y verle la pertinencia en cada uno de los entornos en los que ustedes trabajan. Y finalmente, pues digamos que vemos que van a ver al final una parte de apéndices que pues confluye la caja de herramientas. Allí van a ver, por ejemplo, los ejemplos de las entrevistas, los ejemplos de los árboles de problemas, las fichas propiamente dichas que yo también podría revisar, hacer el ejercicio de revisarlas una a una, etcétera. ¿Listo? Y pues obviamente una parte de referencias. Entonces, ¿en dónde voy a encontrar yo el manual propiamente hablando de eso? Voy a entrar a la página de saludcapital.gov.co, que es la página de la Secretaría de Salud.
Me voy a dirigir acá en la parte inferior, debajo de esta caja en la que están las redes sociales y lo principal que se está moviendo en redes sociales, que podemos ver que en este momento pues es precisamente el lanzamiento del presente manual. Y voy a buscar el logo del manual de estrategias, que pueden encontrarlo aquí señalado en blanco. ¿Listo? Entonces lo voy a ampliar un poquito más para que lo puedan ver. Y va a estar aquí ubicado. Entonces yo hago clic y voy a poder, digamos que acceder de una manera mucho más rápida y fácil. Puedo descargarlo aquí desde mi computador, o digamos que si quiero volverlo a revisar desde la página, pues va a estar allí disponible en ese botón que les indico. Entonces, pues bueno, básicamente eso era lo que brevemente queríamos contarles acerca del manual. Este manual pues ha sido un desarrollo muy interesante. Ojalá, digamos, que sea de provecho para ustedes. La intención es que pues de aquí en adelante siga la implementación en estos próximos 4 años, y que tengamos la oportunidad pues de seguir aportando y pensándonos la prevención cada vez desde otros lentes y con otra perspectiva. Muchísimas gracias, y le doy paso pues a María Mercedes. Vale, Lorena, pues muchísimas gracias a ti. La verdad, yo creo que quedaron muy antojados. Ya saben cómo descargarlo. Va a estar en la página web de la Secretaría Distrital de Salud y en la página web de UNODC. Me informan que a la fecha hay 359 personas conectadas. Nos alegra mucho. La verdad, este ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo en equipo. Hemos querido desde la Secretaría y desde Naciones Unidas ofrecer una herramienta muy práctica, muy actualizada, y bueno, nos alegra mucho. Me dicen también que hay personas de las mesas locales de educación. Está la coronel Angélica Bedoya con todo su equipo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, delegados de los centros zonales de ICBF. Me indican que hay personas de las instituciones educativas, algunas de ellas como el Colegio Guillermo León Valencia, la institución educativa María Auxiliadora, San Pedro Claver. Hay personas de fundaciones, Fundaimagen, del Centro Noche Cundinamarca. También me dicen que hay personas de la Secretaría Distrital de Planeación que agradecen el desarrollo del manual. Funcionarios de las localidades de San Cristóbal, de Usaquén, de Usme, de la Secretaría de Integración Social. De verdad los saludamos con mucho cariño a todos los docentes, a los orientadores, el Colegio Ofelia Uribe de Acosta, el Colegio Tibabuyes. De todo el país hay personas conectadas. O sea, si bien es cierto, esta es una convocatoria que inicialmente está pensada para Bogotá, sabemos que las herramientas técnicas nos sirven a todos. Hay personas también de Cundinamarca que fueron invitadas por Bogotá. Y bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo su participación, esperamos sus comentarios y esperamos que les sean útiles. A continuación, entonces, vamos a cerrar este evento con la parte más académica, en donde vamos a escuchar a Alejandro Marín. Alejandro es psicólogo, es asesor en temas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas del Grupo de Convivencia Social y Ciudadanía del Ministerio de Salud y Protección Social. Alejandro nos va a presentar sus aportes sobre la prevención basada en la evidencia. También quiero decirles que este manual tuvo un proceso de validación de expertos, y en ese proceso de validación de expertos participó Alejandro como funcionario del Ministerio de Salud. Entonces, para nosotros también es un orgullo, es un gusto que Alejandro pueda contarnos sus apreciaciones, porque queremos de verdad aportarle al distrito, aportarle a la ciudadanía elementos y herramientas que realmente funcionen. Entonces, los dejo con Alejandro. Alejandro, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. María Mercedes, muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso a todos los compañeros de la Secretaría Distrital de Salud, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y a todas las personas, no solamente del distrito, sino del país, que están conectadas por YouTube. En este momento me voy a permitir compartir la pantalla para que podamos ver la presentación.
Listo, Alejandro, ya la estamos viendo. Adelante. Ok, listo. Ok, bueno, entonces, básicamente se hace, pues agradecer la invitación que nos hacen para poder acompañar con algunas ideas alrededor de, el concepto de prevención del consumo de sustancias psicoactivas basada en la evidencia, que es el punto clave alrededor del cual también ha sido construido el manual de estrategias de prevención del Distrito Capital. Nosotros en el país en los últimos años hemos venido hablando de manera muy consistente alrededor de los asuntos de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas basadas en la evidencia, y vamos a tratar de reforzar algunos conceptos alrededor de este tema a lo largo de esta presentación. Entonces, como hoja de ruta proponemos hablar un poco sobre el contexto de la prevención. Segundo, qué es prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, una idea, un par de ideas bastante básicas alrededor del tema, y qué hemos venido entendiendo en el país alrededor del concepto de prevención basado en la evidencia. Entonces, quiero empezar con una reflexión importante alrededor de cómo han sido o cómo se han venido desarrollando las prácticas de prevención basadas en la evidencia, o cómo han venido desarrollándose las prácticas de prevención en muchos países del mundo, que nos invitan a empezar a tener una mirada diferente alrededor de lo que es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Un poco nosotros en términos de política pública hemos naturalizado unas formas de hacer prevención, y pensamos que no es posible hacer una prevención distinta a lo que normalmente nosotros hacemos en lo cotidiano. Y digamos, todo este movimiento que se ha venido gestando alrededor de la prevención basada en la evidencia, que nosotros desde el gobierno nacional, con el acompañamiento de las entidades territoriales y las agencias de cooperación internacional presentes en el país, hemos ido acogiendo bajo el entendido que debemos empezar a generar una serie de acciones, una serie de procesos diferentes a los que nosotros hemos venido desarrollando en términos preventivos en los últimos años, y vamos a ver un poco a qué hacemos referencia con eso. Este es un extracto de un relato presente en el libro de Consumo de Alcohol en Jóvenes y Adolescentes, una mirada ecológica, del año 2014, realizado en España, donde ellos, pues digamos, proponen una serie de acciones de prevención un poco orientadas hacia el consumo de alcohol, pero de manera muy interesante parten esas acciones de prevención desde entender el relato y el discurso de los jóvenes alrededor del consumo de bebidas alcohólicas en este caso. Y lo traigo, digamos, para este contexto porque un poco refleja muchas de las acciones que nosotros hemos hecho históricamente en términos de prevención, y que muestran la necesidad de hacer un cambio en el desarrollo y la implementación de las mismas. Me va a permitir leerlo. Esta joven es una joven aproximadamente de 15 años de edad, y ella dice: en gente de mi edad sinceramente creo que no tiene ningún efecto. Mi madre siempre que ve algún reporte o noticia me viene toda loca y me dice: mira, mira, pero va. También lo ves en un bus o en un cartel, pero dices: no voy a dejar de beber por un cartel o por 3. No lo creo. Creo que lo más eficaz es una mala experiencia o de un amigo tuyo cercano. Si no, no vas a dejar de beber. Además, yo creo que beber no es malo si lo haces con cierta medida. Entonces, como lo mencionaba, esto y la idea es que las personas que están viéndonos a través de YouTube puedan un poco empezar a reflexionar alrededor de todas esas prácticas de prevención. Si ustedes ven, el manual de estrategias de prevención rompe un poco con esa lógica de cómo nosotros hemos venido desarrollando estas acciones y lo que creemos que es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Y pues lo vamos a ver, digamos, en este contexto. En líneas generales, y yo invito también a las personas que están conectadas a que nos hagamos una pregunta clara en cualquier proceso preventivo y que debe ser inicial alrededor de cualquier práctica de este tipo, y es: ¿por qué es importante prevenir?
desde ahí empieza a hacer una transformación relacionada con eso que nosotros llamamos prevención basada en evidencia. ¿Y por qué decimos que es importante arrancar desde la misma pregunta de por qué es importante prevenir? Porque no es una pregunta que esté muy presente a la hora de plantear las acciones de prevención que nosotros desarrollamos en nuestros diferentes contextos. Nosotros generalmente tomamos decisiones alrededor de las prácticas preventivas porque pensamos que es muy importante, porque hay que hacer algo, pero realmente no hacemos un cuestionamiento profundo alrededor de por qué es importante prevenir en nuestro colegio, en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en general. Y eso nos lleva a tener respuestas frente al consumo de sustancias psicoactivas desde la prevención que realmente no están respondiendo a la complejidad del fenómeno ni a las diferentes acciones que nosotros deberíamos empezar a desarrollar para realmente transformar esa dinámica de consumo de sustancias psicoactivas que se está presentando en nuestra sociedad. En líneas generales, proponemos inicialmente para la discusión y la reflexión 6 aspectos fundamentales que consideramos que dan respuesta a esa pregunta esencial cuando nosotros hacemos acciones de prevención. Lo primero, porque el consumo de sustancias psicoactivas, y aquí de entrada hacemos una alusión a las sustancias psicoactivas tanto legales o ilegales, no hay, digamos, una diferenciación y vamos a ver ahorita por qué eso es tan importante. Y es definitivamente los efectos físicos y sociales del consumo de sustancias psicoactivas transforman las realidades de las personas y de las comunidades. Desde que la sustancia ingresa a nuestro cuerpo, está produciendo modificaciones no solamente, digamos, en el sistema nervioso central, que es el punto, digamos, clave de nuestro organismo sobre el cual se dirigen las sustancias psicoactivas, sino que también muchas de estas sustancias empiezan a tener una serie de transformaciones en diferentes sistemas y órganos de nuestro cuerpo. Pero no solamente, y a veces nos quedamos con una mirada parcial alrededor de las sustancias psicoactivas bajo el entendido que solamente afectan nuestros sistemas físicos nada más, pero definitivamente el consumo y sobre todo el consumo problemático, un poco como también lo mencionaba el señor secretario de Salud, el doctor Alejandro, no solamente tiene efectos a nivel individual o a nivel físico, sino a nivel social, familiar y comunitario, que es importante, digamos, abordar desde la política pública, porque muchas veces también creemos que solamente el abordar el consumo de sustancias psicoactivas es un asunto que se circunscribe solamente a mitigar o reducir los efectos físicos del consumo, y definitivamente esto produce unos efectos y unas transformaciones también a nivel social que es muy importante prever y tener en cuenta cuando estamos hablando de prevención. En esa medida es que nosotros, y también como lo mencionaba el señor secretario, hemos venido incorporando todo lo relacionado con el enfoque de salud pública, con el enfoque de desarrollo basado en derechos que hace parte, digamos, de la Constitución clave de las estrategias del manual, que nos permite, digamos, ampliar el rango de las acciones de prevención que nosotros estamos desarrollando. El segundo elemento es porque definitivamente lo que hemos hecho no es suficiente y ha tenido un limitado impacto en términos de cumplir con los diferentes objetivos de la prevención. Es un poco, nos lo muestra la realidad diaria, nos lo muestran un poco las cifras de consumo de sustancias psicoactivas, que si bien en algunos casos ha empezado a tener una estabilización aparente del consumo en algunas sustancias, pues sigue siendo demasiado alto, como por ejemplo en el consumo de bebidas alcohólicas y productos derivados de tabaco, y en términos de las sustancias ilegales, lo relacionado con el consumo de marihuana, y esto implica que definitivamente tengamos que transformar la forma como estamos haciendo estas prácticas de prevención. Yo lo resalto siempre cuando nosotros estamos hablando de estos asuntos, y es una responsabilidad ética y profesional de utilizar lo que sabemos que funciona. En prevención hemos tenido algo que yo considero dramático alrededor de nuestra historia, y es que consideramos que cualquier cosa es prevenir, y definitivamente cualquier cosa no es prevenir.
Y es muy importante que en la medida que podamos reconocer todos estos elementos de la prevención basada en la evidencia, la información alrededor de lo que se sabe que funciona o no, lo podamos incorporar, ir incorporando cada día más a las diferentes prácticas en los diferentes contextos que nos permitan de manera ética ofrecerle otro tipo de posibilidades a las personas que hacen parte de las diferentes estrategias. Hacer y continuar y persistir en el desarrollo de acciones que sabemos que no funcionan compromete, digamos, nuestra ética como profesionales alrededor de estos asuntos y la ética también comunitaria, porque hay muchas acciones de prevención que realizan y que deben realizar también las mismas comunidades y compromete, digamos, estos aspectos como tal. Porque definitivamente la prevención y hacerlo basado en evidencia nos permite profundizar en las relaciones que llevan a que se consuman sustancias psicoactivas. Los seres humanos no consumimos sustancias psicoactivas porque sí. Hay una serie de relaciones Lorena lo decía muy bien, de factores de riesgo, de situaciones asociadas al contexto de la persona que llevan a que una persona consuma sustancias psicoactivas. No es, digamos, algo gratuito o que aparezca de un momento a otro. Y el pensar una prevención basada en la evidencia nos lleva a cuestionarnos la necesidad de profundizar en esas relaciones. Y lo vamos a ver más adelante cómo si no logramos nosotros esto, si seguimos pensando que solamente los seres humanos consumimos sustancias psicoactivas porque nos falta información, pues definitivamente vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo cosas que definitivamente no van a tener ningún efecto y que por el contrario, como ha demostrado la misma evidencia en muchos casos, puede llevar a que terminemos haciendo acciones con daños. Es decir, no solamente no ayudamos a prevenir el consumo, sino que en algunos casos lo fomentamos y perjudicamos la vida de las personas y de las comunidades en general. Esto nos implica empezar a complejizar y, repito, profundizar la prevención en el país. Nosotros a veces pensamos que solamente con hacer una acción suelta, sin contexto, sin entender en dónde estamos haciendo la prevención, sin tener claridad alrededor de cuáles son los factores de riesgo y de protección presentes en ese espacio, que sin planear la prevención como tal, es suficiente para que las personas modifiquemos y transformemos nuestra dinámica de consumo. Y definitivamente esto no es así. Creo que hemos ido avanzando en el país en diferentes discusiones, en diferentes niveles, con las entidades territoriales alrededor de entender que esto debe tener un proceso de planeación alrededor de qué es lo que yo quiero hacer en términos de prevención que me permite incorporar la evidencia y tener un norte claro hacia donde yo quiero llegar con el planteamiento de mis acciones de prevención. Y esto, pues digamos que se reflejará en una construcción de respuestas mucho más acorde con la dimensión del problema que respondan a esa dinámica de prevención del consumo. ¿Qué hemos hecho en prevención? Digamos, esto es un ejercicio que también parte de las reflexiones alrededor del mundo que nos llevan a entender que en prevención hemos hecho muchas acciones. Digamos que es uno de los temas que cuando hablamos del consumo de sustancias psicoactivas más realizamos desde diferentes contextos. Sin embargo, esas acciones no responden a una planeación estratégica clara de por qué yo quiero prevenir y de todo lo que implica la prevención del consumo. Creo que un poco en la presentación que nos hacía Lorena del manual se refleja la complejidad que tiene prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, uno encuentra que esto, cuando lo llevamos a la realidad históricamente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, pues no responde, digamos, como una planeación alrededor de qué es lo que yo quiero transformar, cuáles son los objetivos de prevención que yo quiero implantar en una comunidad específica. También un poco lo que nos muestra las acciones que nosotros hemos venido desarrollando es que hay una escasa utilización de la evidencia, de la información que se tiene alrededor de lo que sabemos que sirve y de lo que no sirve. Todavía seguimos planeando o seguimos haciendo la prevención de una manera muy intuitiva, a partir de una valoración muy personal y propia y no de la utilización de la información, y esto es algo que tenemos que ir transformando, y creo que propuestas como la del manual
definitivamente aportan a que cada vez más nosotros vayamos entendiendo que la prevención no es un tema menor y que definitivamente hay que utilizar la información y utilizarla obviamente contextualizada, adaptada a la situación particular, pero utilizarla y una poca complementariedad de las acciones, es decir, desde diferentes instituciones, instancias se hacen muchas acciones en prevención, pero no hay, digamos, una articulación de esos procesos, que eso en general está muy mediado por la falta de planeación estratégica o una ausencia de planeación estratégica clara, que lleva a que estemos recibiendo muchas veces acciones de muchas instituciones que van hacia lo mismo y que lo que esté generando eso es que estemos sobrecargando a la población con una cantidad de información que no necesariamente está puesta en el contexto de las personas y que no necesariamente se utiliza porque hay un efecto como de saciación alrededor de este tipo de cosas y pierde realmente, digamos, toda la capacidad preventiva que se podía tener. Digamos, esto, repito, no es solamente, digamos, una situación que nos esté pasando a nosotros, es una situación que ocurre en diferentes países del mundo, pero, digamos, toda esta utilización de la evidencia va en pro de empezar a transformar esa dinámica. En líneas generales, como para ir cerrando esta primera parte, entonces definitivamente esto nos debe llevar a una reflexión alrededor de que debemos pasar de una prevención basada en la voluntad y las conjeturas, digamos que está muy bien querer hacer algo, pero no cualquier cosa sirve. Debemos empezar a utilizar la información y eso nos implica entender que la prevención debe avanzar hacia una prevención mucho más desde la complejidad, desde la cual se empiezan a leer contextos específicos y riesgos específicos. Nosotros hay veces pensamos también en términos de prevención que todos los seres humanos tenemos el mismo riesgo de consumir todas las sustancias psicoactivas y definitivamente eso no es así. Cuando nosotros empezamos a reconocer estos elementos que la evidencia nos dice, entendemos que una prevención bien hecha cada vez más va acotando de una manera mucho más precisa los riesgos de poblaciones y de poblaciones específicas. No es lo mismo abordar el consumo, los riesgos específicos del consumo de sustancias psicoactivas de jóvenes de un colegio distrital de los cursos 9º, 10º y 11 a niños y niñas del mismo colegio, así estén en el mismo contexto, de primero a tercero o de primero a quinto de primaria. Eso digamos que es muy importante irlo entendiendo porque eso nos va a permitir también poder hacer acciones mucho más precisas que permita transformar esos riesgos de manera específica. En ese orden de ideas, si bien la evidencia existe y la información está, no podemos pretender que hay fórmulas universales ni ideas preconcebidas. Por eso nos implica hacer un ejercicio de planeación, porque hay veces nosotros también somos muy de modas, entonces, no, que es que en tal lado está funcionando esto, entonces vamos a replicarlo absolutamente igual en todo el barrio, en todo el colegio, en toda la ciudad, y definitivamente eso no funciona en prevención. Si nosotros no tenemos claridad del contexto específico, pues la evidencia no nos va a servir y no va a tener el efecto que realmente dice que va a tener. Eso implica que definitivamente tengamos que ir cada vez más haciendo un ejercicio de descubrir nueva información. Recuerden lo que yo decía al comienzo, nosotros naturalizamos unas formas de hacer prevención, pero debemos empezar a descubrir otras formas distintas, que seguramente nos van a implicar mucho más trabajo. Eso es claro, pero que definitivamente nos van a permitir transformar y generar las transformaciones que nosotros queremos y necesitamos hacer en nuestra población. Entender que debemos de construir también conceptos imaginarios alrededor de lo que hemos pensado que es prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, y algo también que es fundamental es co-construir con otros. Digamos, muchas veces pensamos que nosotros solitos o un funcionario solo del colegio o solamente los funcionarios de la Secretaría de Salud pueden hacer la prevención, y definitivamente requerimos hacer la prevención en conjunto, en articulación, y como lo vamos a ver enseguida, con unas respuestas cada vez mucho más complejas. Y en líneas generales, prevenir implica hacer transformaciones profundas en la sociedad y en los factores que se asocian al consumo de sustancias psicoactivas. Eso digamos que es una mirada amplia que resume en parte
también lo que el señor secretario de Salud mencionaba al comienzo, que está inmerso en todo el planteamiento del manual de estrategias que el distrito está presentando el día de hoy, porque hay veces pensamos que solamente con dar información y decirle a una persona que no consuma suficiente, y realmente no es así. Y eso, digamos, que lo hemos ido comprendiendo cada vez más. ¿Hacia dónde debemos, hacia dónde, hacia dónde debemos avanzar? Entonces, debemos avanzar, lo hemos venido mencionando, hacia sembrar una nueva cultura de la prevención que implique responder a los retos sociales y culturales actuales. Hay veces seguimos haciendo la prevención como la hacíamos hace 30 o 40 años, cuando la dinámica a nivel social, las formas de relacionarnos, han ido transformándose con el paso del tiempo, y seguramente posterior a esta situación de emergencia sanitaria esto se va a dar de una manera mucho más fuerte. Respuestas y construcción de respuestas que incorporen una organización en la planeación de los procesos preventivos, no hacer prevención porque toca, sino organizar y planear estratégicamente la prevención, articulación de escenarios y propuestas que retomen la evidencia, no todo sirve, y en base o en la base, digamos, de toda esta propuesta, un análisis complejo de la prevención más allá de las responsabilidades sectoriales. Si bien aquí no estamos diciendo que tenemos que transformar las responsabilidades que cada uno tenemos como sector, sí es muy importante entender cómo, de qué manera lo que yo estoy haciendo también en una lógica amplia desde la salud pública está aportando para ayudar a transformar esas condiciones sociales que están en base al consumo de sustancias psicoactivas, y que son realmente las que tenemos que transformar para decir que estamos haciendo prevención basada en la evidencia. Muy rápidamente, porque ya queda muy poco tiempo, una reflexión pequeña alrededor de qué es prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y cómo se ha venido entendiendo en el país el concepto. Es muy importante que tengamos claro que, como yo lo decía ahorita, las personas utilizamos, porque en algún momento lo hemos hecho, todos los que estamos presentes acá, utilizamos sustancias psicoactivas por diferentes motivos, y en términos de la prevención es muy importante tener esta claridad, no negarlo, porque a veces pensamos también en una idea romántica que el consumo no está presente, y el consumo de sustancias psicoactivas está presente en nuestra sociedad, y el objetivo de la prevención es poder hallar esas relaciones complejas que nos permitan entender hacia dónde debe ir la prevención. Simplemente hay unas ideas relacionadas con el consumo para relajarse o sentirse tranquilos, para sentirse felices, para aliviar dolores, para sobrellevar el estrés, por presión de los compañeros, por problemas de sueño, por sentirse mucho más seguras en situaciones sociales, por ejemplo. No solamente las personas consumen sustancias porque sean débiles de carácter, como en algún momento se pensó. Hay unas funciones del consumo de sustancias psicoactivas que es muy importante reconocer a la hora de desarrollar procesos preventivos. Y en términos generales, entonces, ¿qué será prevenir? Nosotros entendemos la prevención como un ejercicio que se resume en 3 palabras: en anticipar, actuar y reducir. Y de manera genérica entendemos que el objetivo principal del consumo o de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas está orientado a detener o retrasar que las personas comiencen a usar una sustancia psicoactiva. Y esto lo hacemos a través de reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. Y aquí, cuando hablamos de factores de riesgo y factores de protección, hablamos no en términos de causalidad, sino en relaciones de probabilidad, porque invariablemente una persona que tenga unos factores de riesgo no quiere decir que todos los que compartan esos factores de riesgo van a consumir invariablemente sustancias psicoactivas, sino que aumenta la probabilidad de que esto pueda ser así. Lo mismo en términos de factores de protección que se relacionan con el consumo de sustancias psicoactivas, retardando las consecuencias o disminuyendo el impacto en las personas. Entonces, el punto clave, y lo resaltamos acá, es poder entender cuáles son esos factores de riesgo y cuáles son esos factores de protección que están asociados al consumo de sustancias psicoactivas en una población en particular. Y este ejercicio que, digamos, adaptamos, es un ejercicio que hace el Instituto Nacional contra las Drogas, NIDA, de los Estados Unidos, que nos ha parecido muy
muy importante porque resalta un poco, resume parte de lo que hemos nosotros hablado en términos de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y es un esquema de cómo nosotros deberíamos planear un ejercicio de prevención, entendiendo las características y los factores de riesgo en niños, niñas y jóvenes y adolescentes. No quiere decir que es lo único que nosotros podamos hacer, pero nos muestra que hay veces nosotros pensamos la prevención como el comienzo de algo, hay que prevenir. Sin embargo, lo que nos muestra un poco este esquema, que está muy, muy parado, repito, en la evidencia, es que la prevención debe ser el final de un proceso lógico de pensamiento que nos lleve definitivamente a establecer de qué manera nosotros debemos desarrollar unos procesos preventivos de manera particular. Lo voy a mencionar simplemente muy rápido. Hay dos procesos que digamos, en esta propuesta de esquema mencionan que son fundamentales cuando nosotros pensamos la prevención en niños, niñas, jóvenes y adolescentes. El primero tiene que ver de una manera temprana con garantizar el desarrollo óptimo del sistema nervioso central desde el embarazo hasta la adolescencia, porque evidentemente entre más temprano se dé el consumo de sustancias psicoactivas, mayor afectación hay del sistema nervioso central y por ende todas las capacidades y el desarrollo de capacidades de las personas para desempeñarse en todos los roles de su vida. Y ahí un poco lo que dice este esquema es que teniendo en cuenta esta comprensión, las acciones de prevención deberían centrarse en garantizar la salud materna a través de reducir las posibilidades de que las mujeres en el proceso de gestación y de lactancia consuman bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias psicoactivas, y transversado por eso, pues digamos, todo un trabajo centrado en la responsabilidad parental o involucramiento parental, como lo hemos venido entendiendo nosotros en el país. En un segundo momento, en términos de prevención, lo que debemos garantizar en la medida que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes van avanzando en su curso de vida es garantizar el aprendizaje efectivo y el desarrollo de competencias, no solamente a nivel psicosocial y psicoemocional, sino competencias a nivel académico. ¿Y cuáles deberían ser las acciones de prevención? Pues desarrollar competencias para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes logren los resultados académicos y los resultados a nivel social que se esperan acorde con cada uno de los momentos de edad, y la generación de competencias en términos de autorregulación efectiva. Y ahí sí nosotros, digamos, acorde con este esquema, podemos decir que estamos haciendo un ejercicio de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en un entorno social y económico que favorezca la crianza de los niños, donde haya en lo posible ausencia de pobreza y experiencias de violencia. Entonces, miren cómo esto de entrada nos cambia la lógica de lo que nosotros hemos pensado que debe hacerse en términos de prevención con estas personas, con nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, sobre todo. Es decir, la prevención nosotros debemos empezarla cada vez más temprano, y lo vamos a ver ya para terminar, en el momento del curso de vida. Entre más cosas nosotros hagamos de manera temprana, mayor efecto en términos de prevención vamos a tener, porque una de las ideas también que ha ido creciendo en algunos contextos preventivos es que hay que esperar a que los jóvenes sean jóvenes para que entiendan los peligros de las drogas y así poder desarrollar una buena prevención, y definitivamente lo que muestra la evidencia es que hay que empezarlo desde mucho antes. Y finalmente, en los 5 minutos que quedan, hablar sobre unas ideas básicas, o retomar como algunas ideas básicas relacionadas con prevención basada en la evidencia, y cómo esto se configura en la propuesta de manual que presenta el Distrito Capital en términos de prevención. Decir que evidentemente en el país tenemos un contexto normativo que es importante que todos cada vez reconozcamos más, que permite definitivamente hablar de prevención basada en la evidencia, y que es retomado en este manual. Tenemos la Política Nacional de Salud Mental, la Resolución 4886 del 2018. Tenemos la Política Integral para la Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, que es la
resolución 089 del año 2019, la Ruta Futuro Política Nacional de Drogas y el COMPES en Salud Mental, y de manera específica en términos de prevención, el Lineamiento Nacional de Prevención, las orientaciones que se han venido construyendo para la prevención en el marco del sistema de salud colombiano y toda la serie de estrategias y programas que nosotros hemos venido implementando en el país, que cada vez más hay una oferta relacionada con el desarrollo de estos basados en la evidencia. ¿Y qué es eso, digamos, de la evidencia que hemos venido repitiendo tanto y que hace parte constitutiva del manual que se le está presentando al Distrito Capital? Y es un concepto bastante sencillo alrededor de utilizar lo que sabemos, la información que tenemos para tomar decisiones y actuar en términos de prevención. ¿Y qué nos dice la evidencia de manera general alrededor de hacia dónde deberían dirigirse o cuáles son las características, aparte, digamos, de todos estos elementos que hemos venido mencionando y del concepto clave de planeación de la prevención? Es que las acciones de prevención deben fomentar el desarrollo integral de las personas, es decir, definitivamente no podemos pensar la prevención sin pensar el desarrollo individual y colectivo. Entonces la prevención es una actividad compleja en términos generales, que respondan a las particularidades de cada uno de los momentos del curso de vida. Y digamos que esto es muy importante y por eso es que el manual está pensado en esta lógica, porque definitivamente hacer prevención con niños y niñas no es lo mismo que hacerlo con personas adultas. Así muchas de las acciones puedan llegar a ser similares en algún momento, los énfasis que nosotros debemos colocar deben responder a esas necesidades y esas particularidades de cada uno de los momentos del curso de vida. Deben ser intervenciones tempranas en el momento de vida de las personas. Muchas de la evidencia en términos de prevención cada vez más hace la prevención desde el mismo momento de la gestación, no esperar a que los jóvenes sean adolescentes. Claro que hay que hacer acciones allí, pero hay que empezar a trabajar, digamos, todos estos procesos preventivos con niños, niñas, con las familias, con las comunidades que nos permitan tener un impacto mucho más grande del que estemos teniendo. Tienen que abordar tanto las sustancias legales o ilegales, porque hay veces en la discusión de la prevención nos quedamos solamente con las sustancias ilegales, pero definitivamente hay que trabajar desde una mirada compleja de la salud pública y de la política pública, también las sustancias legales, que son las que causan mayor impacto y tienen mayor prevalencia de consumo, no solamente en nuestro contexto, sino también en el mundo. Esto implica que sean estrategias pensadas de una manera multiobjetiva, es decir, no estrategias aisladas, sino que respondan a varios objetivos a la vez, que sean coherentes con las necesidades del contexto en el cual será la estrategia de prevención, un elemento que es fundamental, y ustedes en el manual van a encontrar varias herramientas para hacerlo, que evalúen los efectos de la estrategia de prevención, porque muchas de las estrategias simplemente se limitan a hacer como tal la implementación de la acción preventiva, pero no se cuestionan alrededor de si eso transformó, cómo transformó la realidad, que sean consistentes en el tiempo, es decir, que tengan un buen tiempo de implementación de la estrategia, porque a veces pensamos que solamente con una hora que hablemos sobre prevención ya las personas van a dejar de consumir, y lo que muestra es que tienen que ser consistentes en el tiempo, tener un buen tiempo de implementación y consistencia en los mensajes enviados. Y finalmente incidir sobre los riesgos inmediatos en contextos precisos y a corto plazo. No pensar la prevención en el largo plazo, sino cada vez más cercano a la realidad que está viviendo la persona. Y ya para terminar, entonces, ¿cuál es un plus que vemos de que el Distrito Capital pueda contar con una herramienta que sea un manual para la prevención o para el desarrollo de estrategias de prevención en consumo de sustancias psicoactivas? Definitivamente porque cuenta con un marco estratégico específico en términos de prevención y en el marco, digamos, de la implementación de la política de drogas del Distrito Capital. Consideramos que esto ayuda a ampliar el concepto de salud pública al entender que, si bien es una propuesta que nace desde la misma Secretaría de Salud con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, es una propuesta amplia que genera las sinergias necesarias para que otras entidades en el Distrito Capital puedan empezar a retomar estos elementos que les permita hacer una prevención basada en la evidencia.
como ya lo decía, genera unos acuerdos mínimos sobre cómo hacer prevención en el Distrito Capital. Es un instrumento de convergencia que puede facilitar la articulación intersectorial en términos de la prevención, permite ajustar y adaptar a los contextos y competencias sectoriales. Si ustedes cuando tengan la posibilidad de adentrarse en la herramienta como tal, van a encontrar que no está puesto en un lenguaje exclusivamente de salud, sino un lenguaje mucho más integral que va a permitir fácilmente hacer una adaptación a cada uno de los sectores que quieran desarrollar como tal este tipo de estrategias. Y es un instrumento que, digamos, parte del ejercicio que nosotros hemos venido haciendo insistentemente en los últimos años, es que va a permitir que las diferentes instituciones del distrito puedan tomar decisiones basadas en la evidencia a la hora de planear sus procesos preventivos. Entonces, con esto estaría cerrando. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, y la invitación ahora es a ustedes a que tengan la posibilidad de utilizar la herramienta a generar, digamos, todos los procesos de asistencia técnicos que se requieran para que podamos desarrollar unos procesos de prevención cada vez más precisos en nuestros contextos. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias, Alejandro, por tu contribución, por esa excelente presentación. De verdad es muy relevante para lo que estamos hablando, está en armonía con los lineamientos nacionales e internacionales. Les agradecemos también a las personas, tenemos casi 300 personas han permanecido durante todo el evento. Recuerden que esta herramienta está hecha para el talento humano que hace prevención, o sea, esto no es una herramienta directamente para los jóvenes o directamente para, digamos, los niños o las familias, es una herramienta para los que diseñan los programas de prevención, ¿sí? A manera de conclusión, quiero reiterar lo que nos proponen los estándares internacionales de prevención de UNODC, que nos dice que si bien es cierto, el objetivo primario de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas es ayudar a las personas, especialmente, aunque no exclusivamente a los más jóvenes, a evitar o retrasar el inicio de consumo de sustancias, o en el caso de que ya han iniciado a consumirlas, evitar que lleguen a tener trastornos como el uso o la dependencia de sustancias nocivas. Pero debemos tener en cuenta que hay unos fines superiores, ¿sí? Y ese fin superior es lograr el desarrollo sano y seguro de los niños y de los más jóvenes. ¿Para qué? Para que aprovechen sus talentos, su potencial, se conviertan en miembros capaces de contribuir a su comunidad y a la sociedad en general. Es por ese objetivo y ese fin superior que la prevención es un asunto de todos. No es un asunto solo del sector salud. El sector salud da lineamientos, el sector salud acompaña, invierte, genera manuales como este, pero es responsabilidad de todos, porque ese objetivo superior de tener niños y jóvenes y personas sanas, que vivan bien, que estén seguros, que tengan un desarrollo de su talento y de su potencialidad, es supremamente importante que todos los sectores, educación, convivencia, juventud, cultura, que todos se unan para poder aportarle a la prevención. Una prevención eficaz favorece la participación significativa, positiva de los niños, de los jóvenes, de los adultos en sus familias, en sus escuelas, en sus comunidades y lugares de trabajo. Estamos muy contentos que hayan permanecido todo el tiempo. Le queremos dar las gracias a Alejandro por su excelente presentación, a nuestra colega Lorena, que también ha trabajado muy duro liderando este manual, haciendo equipo con la Secretaría de Salud, porque este es un esfuerzo conjunto. Como decía Alejandro, recoge experiencias también universales, pero las pone en un lenguaje sencillo y claro para el talento humano de la Secretaría. Para finalizar este lanzamiento, me permito invitarlos muy especialmente a descargar el documento, a estudiarlo y sobre todo a ponerlo en práctica, ¿sí? El link está abajito en la descripción de la emisión, ahí está el link, también quedó en el chat.
Les agradecemos a todas las personas que han conversado. Ángela López de la Secretaría de Salud ha estado muy atenta a responder las preguntas en el chat. Creo que esta interacción es supremamente bonita. Nos sentimos muy comprometidos, tanto desde la Secretaría Distrital de Salud como desde Naciones Unidas. Estamos a la orden y dispuestos a continuar cooperando con la gestión del conocimiento y el desarrollo de capacidades para el Distrito Capital. Les agradecemos su participación, esperamos que hayan aprovechado este espacio dispuesto para ustedes, para enriquecer sus conocimientos y herramientas y sobre todo para aportar a esa respuesta a la problemática de drogas en nuestro contexto actual. No se les olvide que detrás de la pandemia hay una epidemia y esa epidemia es el consumo de drogas. Y a veces nos distraemos un poco, esto del virus va a pasar en algún momento, ojalá más pronto de lo que creemos, pero el consumo siempre ha estado ahí y no podemos descuidar las acciones preventivas. Bueno, les deseamos una excelente tarde, esperamos contar con su participación en una próxima ocasión. Cerramos entonces, hasta luego para todos y feliz tarde.